Vamos a ver el polígono de Willis. Aquí vamos a tener las dos arterias vertebrales. Recordemos que las arterias vertebrales vienen de, o son ramas de la arteria subclavia. Entonces tenemos, digamos, aquí está el corazón. Aquí está el corazón. Después de la primera rama de la aorta, que son las carótidas, vamos a tener el tronco brachiocefálico. Es el tronco brachiocefálico que va a dar la subclavia derecha, esa es la subclavia derecha, y va a dar la carótida común. Luego vamos a tener la carótida izquierda, la carótida común del lado izquierdo, y luego la subclavia del lado izquierdo. Ahora aquí, ramas de la subclavia derecha y la subclavia izquierda, vamos a tener las arterias vertebrales. Aquí está una y aquí está la otra. Entonces, aquí estas son las arterias vertebrales, aquí están, estas son las arterias vertebrales. Estas arterias son muy irregulares, o sea, podemos tener una arteria que tenga un diámetro grande y la otra tiene un diámetro chico. Las arterias vertebrales suben o van a pasar por los orificios que están en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Entonces, si vemos una vértebra cervical, aquí está el cuerpo de la vértebra cervical. Aquí va a estar la apófisis espinosa, que de hecho es como bífida, la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Aquí las apófisis transversas, estas son las apófisis transversas, y aquí tienen un orificio, eso es característico de las vértebras cervicales. Aquí por este orificio van a subir las arterias vertebrales. Estas arterias van a subir por estos orificios. Ahora recordemos que tenemos 7 vértebras cervicales, por donde empiezan a subir las arterias vertebrales es a partir de la vértebra cervical número 6, o sea, las 7, estos orificios los tienen medio tapados. Entonces es a partir de la número 6, vamos de abajo para arriba. Entonces a partir de la número 6 es en donde las arterias vertebrales se meten a los orificios y por ahí van a subir. Luego las arterias vertebrales se van a unir y forman la arteria basilar. Esta grandota es la arteria basilar, que de hecho está encima del puente. Ahorita lo vemos, pero está el puente y encima del puente está la arteria basilar. Ahora, otra rama de las vertebrales, de las arterias vertebrales, va a ser la arteria espinal anterior. Esta chiquita es la arteria espinal anterior, que suple la parte anterior de la médula. Otras ramas de las arterias vertebrales van a ser estas, que son la arteria cerebelosa posterior inferior, que es, o se abrevia como PICA, posterior inferior cerebellar artery. Aquí, esta va a ser la arteria cerebelosa anterior inferior, esta se abrevia como AICA. Anterior inferior cerebellar artery. Esta va a ser la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa superior, que también se le dice, para decirlo fácil, se le dice SUCA. Ahora, de la basilar, vamos a tener la basilar, se va a dividir en la arteria cerebral posterior. Esta es una arteria cerebral posterior, arteria cerebral posterior. Aquí está la otra, arteria cerebral posterior. Ahora, aquí vamos a tener esta, va a ser la carótida interna. Esta es la carótida interna que está cortada. Aquí tenemos el corazón, tenemos el tronco brachiocefálico. Esta es la carótida común, que se va a dividir en la carótida externa y la carótida interna. Digamos, esta es la carótida interna, y aquí está la carótida externa. Carótida externa. Voy a borrar la arteria vertebral para que no meta ruido. Entonces, carótida interna y carótida externa. Aquí tenemos la carótida interna cortada. Entonces, aquí es que está cortada. Si podemos ver, la veremos por adentro. Esta es la carótida interna. Y aquí, como digamos, continuación de la carótida interna, va a ser la arteria cerebral media. Esta
es la arteria cerebral media, digamos que es continuación de la carótida interna. Esta es la carótida interna. Ahora lo que comunica a la arteria cerebral media, esta, con la arteria cerebral posterior, es esta, que es la comunicante posterior. Ahora, de la arteria cerebral media, vamos a tener la arteria cerebral anterior. Toda esta es la arteria cerebral anterior, tanto esta parte como esta parte, todo eso es la arteria cerebral anterior, y lo que comunica a una arteria cerebral anterior con la otra arteria cerebral anterior va a ser la comunicante anterior. Esta es la comunicante anterior. Entonces tenemos las arterias vertebrales, se unen, forman la arteria basilar. La arteria basilar forma la arteria cerebral posterior de cada lado. La arteria cerebral posterior se comunica con la arteria cerebral media, que es esta, por medio de la comunicante posterior. Luego está la arteria cerebral anterior, que se comunica con la otra arteria cerebral anterior por medio de la comunicante anterior. Ahora si vemos el cerebro, tenemos el cerebro, lo estamos viendo así, por debajo, lo estamos viendo así. Aquí enfrente vamos a tener, o sea, para nosotros enfrente, vamos a tener el cerebelo. Este es el cerebelo, aquí es el cerebelo. Vamos a tener el puente, este va a ser el puente. Aquí vamos a estar viendo al lóbulo frontal, este es el lóbulo frontal. Y aquí vamos a estar viendo el lóbulo temporal, esto va a ser el lóbulo temporal. Entonces vamos a tener las arterias, me lo voy a poner en rosa, las arterias vertebrales, más o menos aquí van a estar las arterias vertebrales. Se unen y van a formar la arteria basilar. Esta es la arteria basilar que está enfrente, o bueno, está exactamente encima del puente. Y de hecho aquí están en unas ramas, que son las ramas pontinas de la arteria basilar. Luego vamos a tener la arteria cerebral posterior. Aquí está la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Comunicante posterior. Arteria cerebral media. Aquí, comunicante posterior. Arteria cerebral media. Aquí, carótida interna. Carótida interna. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Y aquí, comunicante anterior. Entonces, esta cruz es el quiasma óptico y está en cierta proximidad con las arterias cerebrales anteriores y con la comunicante anterior. Ahora recordemos que el sitio en donde está la comunicante posterior, aquí se forman aneurismas, o es uno de los lugares en donde se forman los aneurismas. Los aneurismas, hay otro tipo de aneurismas que son los aneurismas Berry. Los aneurismas Berry son más común en la comunicante anterior. Esta es la comunicante anterior. Ahí es el lugar donde se forman los aneurismas Berry. Y después de la comunicante anterior va a ser primero es comunicante anterior, luego es la arteria cerebral anterior. Y otro lugar donde se forman aneurismas, que ya no son de los aneurismas Berry, son otro tipo de aneurismas, es en la comunicante posterior. Entonces, aquí comunicante posterior. Aquí es otro lugar donde se forman los aneurismas. Y en cierta proximidad a la comunicante posterior tenemos el nervio 3, el oculomotor. Digamos, aquí está el oculomotor, el nervio oculomotor. Entonces, si tenemos un aneurisma aquí en la arteria comunicante posterior, aquí va a estar abombada la arteria, entonces puede dañar, puede comprimir al nervio oculomotor. Entonces, los músculos que son inervados por el nervio 3, por el nervio oculomotor, van a estar paralizados o no están bien inervados porque este aneurisma de la arteria comunicante posterior está aplastando al nervio 3, al nervio oculomotor. Te vemos en el siguiente video.